Edward Clark se ajustó la corbata mientras se observaba en el espejo de su oficina. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre que, a pesar del éxito, parecía desgastado. Sus ojos claros, rodeados de ojeras, delataban noches interminables de trabajo y estrés. La oficina, un espacio moderno y minimalista en el corazón de Londres, estaba impregnada de un silencio tenso, interrumpido solo por el suave zumbido de su computadora. A su alrededor, informes y contratos se acumulaban como testigos de su vida acelerada. Cada día era una repetición del anterior, llamadas interminables, decisiones críticas, reuniones que nunca terminaban. Edward había alcanzado un puesto codiciado, un cargo gerencial en una de las empresas internacionales más importantes del mundo. Pero el precio había sido alto. Las relaciones personales se desmoronaban. La sonrisa que antes solía acompañarlo se había convertido en un gesto mecánico. En ocasiones, se preguntaba si el esfuerzo valía la pena, si acaso estaba persiguiendo algo más que un espejismo. Una noche, tras semanas de presión incesante, decidió aceptar la invitación de un antiguo grupo de amigos de la escuela. Era una reunión sencilla, algo que normalmente habría rechazado. Pero en ese momento sintió una necesidad inexplicable de escapar, aunque fuera por unas horas. El bar donde se encontraron era pequeño y acogedor, lleno de risas y conversaciones relajadas. Entre las caras conocidas apareció James, un rostro que Edward no había visto en años. James había cambiado, pero no de la forma en que Edward esperaba. Mientras los demás hablaban de sus logros o se quejaban de sus rutinas, James irradiaba una serenidad que desentonaba con el bullicio del lugar. Su cabello desaliñado y la camisa de lino sencilla parecían insignificantes frente a la calma que proyectaba. «Edward, me alegra verte», dijo James, con una sonrisa genuina mientras chocaban las manos. Se sentaron en un rincón apartado, y después de los saludos de rigor, James comenzó a hablar de su vida. Había dejado su trabajo años atrás, cansado de la rutina, y había emprendido un viaje sin rumbo fijo. En algún momento, sus pasos lo llevaron a Brasil, donde, según sus palabras, todo cambió. Edward escuchaba con escepticismo al principio, pero algo en la voz de James lo mantenía cautivo. «Participé en una ceremonia de ayahuasca», confesó James, bajando la voz como si compartiera un secreto. Edward levantó una ceja, intrigado, aunque aún escéptico. «Fue indescriptible. Sentí que me desprendía de todo lo que creía ser. Lo vi todo, Edward. Mis miedos, mis errores, pero también mi propósito. Fue como despertar de un sueño largo y pesado». Edward no dijo nada de inmediato. Observaba a James mientras hablaba, tratando de comprender cómo alguien que antes compartía sus ambiciones ahora parecía haber encontrado algo que él mismo no podía nombrar. Había un brillo en los ojos de James, una convicción que no se podía fingir. «¿Y qué lograste con eso?», preguntó Edward, intentando sonar casual, aunque no podía ocultar del todo su curiosidad. James soltó una breve risa, no burlona, sino comprensiva. «Paz, Edward. Logré paz. Y, lo más importante, entendí que el mundo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. No se trata solo de la vida que vivimos aquí, sino de algo más profundo, algo que está ahí fuera, esperando ser descubierto». Esa noche, al regresar a su apartamento, Edward no podía dejar de pensar en lo que James había dicho. Miraba las luces de la ciudad a través de las ventanas, intentando encontrar sentido a las palabras de su amigo. Había algo que resonaba en su interior, una inquietud que había permanecido dormida durante años. Se conectó a su computadora y comenzó a buscar información sobre la ayahuasca, los colores vibrantes, las imágenes de rituales en la selva y los testimonios de personas transformadas por la experiencia lo envolvieron como un susurro lejano que exigía ser escuchado. Las semanas siguientes fueron una lucha entre su rutina y esa semilla de curiosidad que había crecido dentro de él. Las reuniones le parecían más vacías, las metas de su empresa más irrelevantes.
Una noche, al llegar a casa, se encontró mirando su reflejo en el espejo del baño, y por primera vez en años, se sintió un extraño en su propia piel. Fue entonces cuando tomó la decisión. No lo pensó mucho más, simplemente lo supo. Necesitaba ir a Brasil. Necesitaba encontrar lo que James había encontrado, aunque aún no entendiera completamente qué era. El siguiente día, envió un correo breve a su jefe, solicitando un permiso por motivos personales. Al cerrar su computadora, sintió una mezcla de vértigo y alivio. Mientras preparaba su viaje, algo dentro de él comenzaba a despertar. Una parte de él que había estado enterrada bajo las presiones del éxito y las expectativas. No sabía lo que encontraría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su destino. El avión descendió lentamente sobre el Amazonas, y Edward miró por la ventanilla con una mezcla de ansiedad y expectativa. A lo lejos, un mar de verde infinito se extendía bajo un cielo nublado, interrumpido solo por el brillo plateado de un río serpenteante. El contraste con Londres no podía ser más extremo. Aquí no había torres de cristal ni calles abarrotadas, solo la vastedad de una naturaleza que parecía respirar por sí misma. Al llegar al pequeño pueblo que James le había recomendado, Edward notó que el aire parecía distinto, más pesado y lleno de aromas desconocidos. Tierra húmeda, hojas trituradas, humo de madera quemada. Todo era nuevo, extraño y ligeramente intimidante. A pesar de las dudas que aún albergaba, algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. En el centro del pueblo, un hombre lo esperaba. Era Maestro Kawe, el chamán del que James había hablado. Bajo un sombrero de paja gastado, sus ojos oscuros parecían ver más allá de lo evidente. Llevaba una túnica simple, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera alguien de importancia espiritual indescriptible. Edward, inseguro, extendió la mano en un gesto de saludo occidental, pero el chamán simplemente inclinó la cabeza con una sonrisa tranquila. «Bienvenido, Edward», dijo con un acento que alargaba las vocales. «Has viajado muy lejos para encontrar respuestas». La voz de Kawe era suave, pero tenía un peso que Edward no podía ignorar. Asintió, sintiendo que las palabras adecuadas no llegarían. Kawe no pareció necesitar una explicación. Lo guió a través del pueblo hasta una cabaña situada al borde de la selva. El lugar estaba adornado con figuras talladas en madera y tejidos de vivos colores. Había un altar sencillo con velas, hojas secas y un cuenco grande que emanaba un aroma terroso. «Antes de iniciar la ceremonia, debes prepararte», le explicó Kawe, señalando un pequeño camastro dentro de la cabaña. «Ayahuasca no es solo una bebida, es un portal. No abre solo la puerta, te obliga a mirar lo que hay detrás. Algunos no están listos para lo que verán». Las palabras del chamán cayeron sobre Edward como una advertencia, pero no lo disuadieron. Pasó los días siguientes bajo la estricta supervisión de Kawe. La preparación incluía una dieta simple y austera, sin carne, alcohol ni alimentos procesados. Edward, acostumbrado a cenas de negocios en restaurantes exclusivos, sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar, a despojarse de lo superfluo. Las horas se llenaban con largos momentos de silencio, caminatas por la selva y sesiones de meditación guiadas por el chamán. Kawe hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían cargar un significado más profundo. Hablaba del equilibrio entre los mundos, de las energías que conectan a todos los seres y del peligro de romper esa conexión. Edward escuchaba con atención, aunque en su interior aún albergaba escepticismo. A veces, en los momentos más tranquilos, sentía que la selva misma le hablaba, con el crujir de las ramas, el canto lejano de las aves y el murmullo constante del viento. Finalmente, llegó la noche de la ceremonia. La selva estaba en calma, como si el propio entorno supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Edward fue guiado a un claro donde se había preparado un espacio ceremonial. En el centro había una fogata cuyo humo ascendía en espirales hacia el cielo estrellado. Alrededor, otras figuras se movían en silencio.
hombres y mujeres que parecían ser parte del ritual. Kahwe lo recibió con una sonrisa serena y lo invitó a sentarse sobre un tapiz colorido frente a la fogata. El chamán comenzó a entonar cánticos en un idioma que Edward no reconocía, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. El aire parecía cargarse de una energía que hacía vibrar cada partícula de su cuerpo. Kahwe se acercó con una copa de madera que contenía el brebaje oscuro y espeso. Edward tomó la copa con manos temblorosas, sintiendo que cada segundo se extendía en una eternidad. Sus pensamientos comenzaron a arremolinarse, pero finalmente cerró los ojos y bebió. El sabor amargo y terroso se apoderó de sus sentidos. Al principio no sintió nada, solo el calor del fuego y los cánticos que parecían intensificarse. Luego, lentamente, la realidad comenzó a descomponerse. El cielo se tornó más profundo, las estrellas más brillantes, como si estuvieran acercándose. Las sombras de la selva comenzaron a danzar con vida propia, y Edward sintió como una ola de energía recorría su cuerpo desde la base de su columna hasta la coronilla. Todo a su alrededor desapareció, y solo quedó un vacío infinito, silencioso y acogedor. De repente, colores vibrantes comenzaron a formarse en ese vacío, girando y entrelazándose como si fueran vivos. La sensación de su cuerpo físico se desvaneció, y por primera vez en años, Edward sintió paz. Pero esto era solo el comienzo. Algo más lo esperaba al otro lado, algo que cambiaría su vida para siempre. El vacío al que había sido arrojado era tan vasto y profundo que Edward no pudo distinguir al principio si estaba cayendo o flotando. Sus sentidos parecían haberse desprendido de su cuerpo, como si su existencia ahora fuera solo conciencia pura. Una sensación de calma lo envolvió al principio, pero esta tranquilidad fue interrumpida por un murmullo creciente, un eco que resonaba desde lo más profundo de su mente. No eran palabras, pero su significado era claro: prepárate. De repente, el vacío se llenó de un estallido de colores vivos que giraban y ondulaban, formando patrones complejos y geométricos. Los colores parecían comunicarse entre sí, danzando en una armonía imposible. Cada forma y movimiento parecía tener un propósito, como si contaran una historia que Edward apenas comenzaba a entender. Entonces, los colores comenzaron a fusionarse, formando un portal luminoso frente a él. La luz era tan intensa que sintió que lo atravesaba por completo, desintegrando lo que quedaba de su ego y sus miedos. Al cruzar el portal, Edward emergió en un vasto paisaje que no podía describir como terrenal. Era una dimensión distinta, donde las leyes del tiempo y el espacio no tenían sentido. Un cielo de tonos púrpura y dorado se extendía sobre un suelo cristalino que reflejaba el cosmos entero. A su alrededor, formas etéreas flotaban suavemente, seres hechos de pura luz que irradiaban una energía cálida y apacible. Aunque no tenían rostro, Edward sintió que lo observaban con atención, como si estuvieran esperando su llegada. Uno de los seres se adelantó, emanando una luz más intensa que los demás. Aunque no habló en voz alta, Edward escuchó su mensaje directamente en su mente. La voz era profunda y resonante, como si viniera desde el origen mismo del universo. Bienvenido, viajero. Has sido llamado para comprender la verdad que ha sido ocultada. Lo que verás no será fácil de aceptar, pero es esencial para tu evolución y la de tu especie. Antes de que pudiera responder, el ser extendió una especie de brazo luminoso hacia él, y al contacto, Edward fue arrastrado hacia una visión arrolladora. Fue como caer en un torrente de imágenes y sensaciones, cada una más intensa que la anterior. Vio el inicio de la humanidad. No como lo conocía, sino como realmente había sucedido. Edward vio un planeta primitivo, lleno de vida salvaje pero sin la presencia del hombre. Luego, una nave colosal, de un tamaño imposible, apareció en el cielo. Su estructura no se parecía a nada que hubiera visto antes, hecha de materiales que brillaban con una energía viva. De la nave descendieron los Anunnaki, figuras majestuosas de aspecto humanoide pero con una altura imponente
y rasgos imposibles de olvidar. Ojos resplandecientes, piel dorada, y una presencia que combinaba poder y frialdad. Los Anunnaki estudiaron el planeta y comenzaron a modificarlo. Edward observó cómo manipulaban el ADN de especies locales, creando a los primeros humanos como una forma de vida diseñada para servirles. Las escenas que siguieron fueron perturbadoras. Los humanos eran utilizados como esclavos, trabajando en grandes ciudades y construcciones que los Anunnaki dirigían. Estas criaturas no tenían interés en la humanidad como individuos. Solo los veían como herramientas para extraer recursos del planeta. Tu especie fue creada para la servidumbre, limitada en su capacidad para trascender, explicó el ser de luz, mientras Edward veía estas escenas proyectadas en su mente. Pero hay algo que ellos no pudieron prever. Una chispa dentro de cada uno de ustedes, una conexión con la energía universal que ni siquiera los Anunnaki pueden controlar. La visión cambió, mostrándole momentos de rebelión y despertar entre los humanos. Algunos comenzaron a resistir, a buscar conocimiento más allá de lo que los Anunnaki les permitían. Edward vio cómo ciertos individuos eran guiados por seres de luz, como los que ahora lo rodeaban, para descubrir su verdadero potencial. Este conocimiento, transmitido en secreto a través de generaciones, fue lo que dio origen a las primeras civilizaciones libres. Tu especie está destinada a trascender, continuó el ser. Pero los Anunnaki aún tienen control sobre gran parte de tu mundo. Usan sistemas de poder, economía y cultura para mantener a tu especie distraída, dividida y lejos de su verdadero propósito. Edward vio imágenes más recientes. Líderes mundiales que actuaban como títeres, conflictos diseñados para dividir, tecnología usada para manipular en lugar de liberar. Comprendió que muchas de las estructuras de la sociedad actual no eran naturales, sino creadas deliberadamente para mantener a la humanidad bajo control. Pero también vio destellos de esperanza, movimientos, personas y eventos que desafiaban el sistema, pequeños pasos hacia la liberación. La última visión fue la más impactante. Edward vio dos futuros posibles para la humanidad. En uno, la humanidad lograba unirse, superar sus diferencias y conectarse con la energía universal, ascendiendo a un plano superior de existencia. En el otro, los Anunnaki recuperaban el control absoluto, condenando al planeta a la explotación y a su eventual destrucción. Edward sintió que lo devolvían lentamente a la realidad de la ceremonia. Los seres de luz se despidieron con un mensaje final que resonó profundamente en su ser. La elección es tuya. Usa lo que has visto para cambiar tu vida y, si puedes, para iluminar el camino de otros. Pero recuerda, no todos están listos para conocer la verdad. Cuando abrió los ojos, la fogata aún ardía suavemente y los cánticos habían cesado. Su cuerpo estaba pesado, como si hubiera corrido una maratón, pero su mente estaba clara, más clara que nunca antes. Maestro Kawe estaba sentado frente a él, observándolo con una mirada sabia y tranquila. Lo que viste es solo una parte de la verdad, dijo el chamán con voz suave. Ahora empieza tu verdadero trabajo. Edward asintió, aunque las palabras no salían de su boca. En ese momento, entendió que había sido transformado de una manera irreversible. Nada en su vida sería igual después de lo que había presenciado. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿qué haría con este conocimiento? Cuando Edward regresó a la cabaña después de la ceremonia, el mundo parecía diferente. La selva que antes lo intimidaba ahora se sentía viva, como si cada hoja, cada rama y cada sonido estuvieran conectados en un ritmo que nunca antes había percibido. Sin embargo, dentro de él, una sensación de inquietud comenzaba a arraigarse. Lo que había presenciado durante el viaje con la ayahuasca era asombroso, pero también aterrador. Había sentido la vastedad del universo y había vislumbrado la vulnerabilidad de la humanidad. Durante los días siguientes, Edward permaneció en el pueblo, bajo la guía de Maestro Kawe, quien lo ayudó a procesar lo que había experimentado. Las palabras del chamán eran pocas, pero precisas,
y resonaban en su interior como ecos de lo que los seres de luz le habían revelado. «No basta con saber la verdad, Edward», le dijo Kawe una mañana, mientras el sol se filtraba entre las copas de los árboles. «Lo importante es qué harás con ella. Ahora tienes la responsabilidad de decidir si este conocimiento será una carga o una herramienta para el cambio». Edward pasaba largas horas meditando junto al río, observando cómo el agua fluía sin resistencia, como un recordatorio de que todo en la vida sigue un curso. Pero también recordaba las palabras de los seres superiores, la advertencia de los Anunnaki y las imágenes de un mundo dividido y al borde del colapso. Era posible cambiar ese destino. ¿Qué papel podría jugar él, un hombre común, en un plan tan vasto? Finalmente, después de una semana en el pueblo, Edward sintió que era hora de regresar. La despedida con Kawe fue breve, pero significativa. El chamán le entregó un pequeño colgante, tallado en madera con un símbolo que Edward reconoció de sus visiones. «Esto te recordará tu conexión con lo que viste, pero recuerda, el verdadero trabajo no está aquí, sino allá afuera», dijo Kawe, señalando el horizonte. «En el mundo que dejaste atrás». De vuelta en Londres, la transición fue abrumadora. Las calles llenas de ruido, las luces brillantes de la ciudad y el ritmo frenético del día a día contrastaban violentamente con la calma del Amazonas. Edward se sentía como un extraño en su propio hogar. Las paredes de su apartamento, que antes le parecían un refugio, ahora le resultaban opresivas. Todo en su vida anterior le parecía vacío. Una fachada construida sobre un sistema que él sabía, ahora estaba diseñado para mantenerlo desconectado de su propósito real. Cuando volvió al trabajo, sus compañeros notaron el cambio en él. Su postura era más relajada, sus palabras más medidas, pero su actitud hacia las metas de la empresa había cambiado drásticamente. En reuniones importantes, Edward comenzaba a cuestionar decisiones que antes habría aceptado sin pensar. Su visión ahora iba más allá de las ganancias y las cifras. Veía cómo las estructuras que había apoyado perpetuaban un ciclo de control y desigualdad. Una tarde, durante una reunión sobre una estrategia agresiva para expandir la compañía, Edward interrumpió al CEO. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en el impacto que esto tiene en las personas y el medio ambiente?, preguntó, su tono firme pero calmado. El silencio llenó la sala. Sus colegas lo miraron con incredulidad, y el CEO frunció el ceño, claramente irritado. «Estamos aquí para generar resultados, Edward, no para filosofar sobre el mundo», respondió el CEO cortante. Edward no insistió, pero supo en ese momento que su tiempo en la empresa estaba llegando a su fin. Esa noche, en la soledad de su apartamento, escribió su carta de renuncia. Al día siguiente, la entregó sin remordimientos. Por primera vez en años, sentía que estaba actuando en coherencia con lo que realmente importaba. Con el tiempo libre que ahora tenía, Edward se dedicó a profundizar en lo que había aprendido. Leyó sobre las antiguas civilizaciones, las teorías sobre los Anunnaki y las enseñanzas espirituales que resonaban con lo que había visto. Pero también comenzó a buscar formas de aplicar ese conocimiento en el mundo real. Decidió crear un espacio para compartir su experiencia, no como un predicador, sino como alguien dispuesto a escuchar y guiar. Organizó pequeños grupos de meditación y charlas sobre conexión espiritual, atrayendo a personas que, como él, sentían que algo faltaba en sus vidas. No hablaba directamente de los Anunnaki, ni de los seres superiores, consciente de que no todos estaban listos para esa verdad, pero plantaba semillas, ideas que podían crecer con el tiempo. En paralelo, comenzó a involucrarse en causas sociales y ambientales, apoyando proyectos que buscaban crear un mundo más equitativo y sostenible. Cada acción, por pequeña que fuera, le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. A pesar de su nueva vida, Edward no podía ignorar la sensación de que los Anunnaki aún estaban presentes, operando en las sombras.
En ocasiones, tenía sueños vívidos en los que veía sus rostros imponentes observándolo, como si monitorearan sus movimientos. En uno de esos sueños, las palabras de los seres de luz regresaron a él con claridad. El cambio comienza con uno, pero requiere de muchos para lograr la trascendencia. El camino será largo y lleno de obstáculos, pero debes continuar. En su mente, las imágenes de las dos posibles versiones del futuro seguían grabadas. La humanidad unida, libre y consciente, o dividida, esclavizada y en ruinas. Edward sabía que no podía quedarse inmóvil. Su vida ahora tenía un propósito más grande que él mismo, y estaba decidido a seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Una noche, mientras caminaba por un parque cercano a su hogar, Edward levantó la vista al cielo estrellado. Las luces de la ciudad no podían ocultar del todo la inmensidad del cosmos. Recordó las palabras de Maestro Kawe. Todo está conectado. Respiró profundamente, sintiendo que, aunque era solo una pequeña pieza en un vasto rompecabezas, tenía el poder de marcar la diferencia. Y con ese pensamiento, continuó caminando, con el colgante de madera rozando su pecho, un recordatorio constante de que la verdad que había descubierto era tanto un regalo como una responsabilidad.